El campo de batalla era una cacofonía de caos. Láseres cortando el aire como serpientes enojadas, explosiones ondulantes. A través del terreno en ráfagas de fuego y humo. El cielo de arriba tenía un tono carmesí antinatural, como si el mismo. Los cielos habían sido incendiados por alguna furia cósmica. En esta vorágine se encontraba Arjan Bas, un guerrero humano vestido de armadura maltrecha que llevaba las cicatrices de innumerables escaramuzas. La visera de su casco estaba agrietada pero seguía funcionando. Él se mudó. Con la precisión de alguien que había bailado con la muerte más veces de las que le importaba contar. La unidad de Arjand había sido enviado a lo que se suponía que era una misión de reconocimiento de rutina. Tenían la tarea de recopilar información de inteligencia. En un puesto avanzado alienígena en lo profundo del territorio enemigo. Un lugar donde los susurros hablaban de tecnología extraña e incluso más extraña. Seres. Pero nada de esta misión había salido según lo planeado. Lo que debería haber sido una infiltración silenciosa se volvió en un tiroteo en toda regla cuando su posición se vio comprometida. Ahora rodeados de enemigos que apenas entendían. La supervivencia parecía menos una estrategia y más una suerte. Frente a él, en medio de el remolino de polvo y las luces intermitentes, se paró uno de ellos. Ella era alta, se elevaba sobre sus parientes, tal como lo hacía sobre los camaradas de Arjand. Su armadura brillaba a pesar de la suciedad de la batalla. Brillaba con un aspecto de otro mundo. Iridiscencia, atrapando la luz de formas que ningún metal humano podría replicar. Cada movimiento que hacía era deliberado. Calculado, pero lo suficientemente fluido como para parecer casi elegante. Ella no se comportó como un soldado que lucha por sobrevivir, pero como un depredador jugando con su presa. Y jugó, cada golpe fue preciso, cada esquiva sin esfuerzo. Arjin observó cómo desarmaba a dos de sus compañeros de equipo con facilidad, enviándolos tirados al suelo antes de girar su atención en otra parte. Sin embargo, lo que más sorprendió a Arjin no fue su habilidad. Era su presencia. Había algo magnético sobre ella. Un aura que exigía respeto incluso de aquellos que buscaban destruirla. Él no pudo explique por qué, pero se encontró incapaz de apartar la mirada. Incluso cuando otra explosión pasó zumbando por su cabeza, faltando por poco. Sus instintos le gritaban que se concentrara, que se cubriera, pero sus ojos permanecían fijos en ella. No fue miedo. Eso lo arraigó en el lugar. Fue sobrecogedor. Por todo el terror que ella inspiró, allí. También había belleza en sus movimientos, una especie de elegancia mortal que lo dejaba sin aliento. Y entonces, sin previo aviso, sucedió. Un disparo desviado de uno de los aliados de Arjand le cortó el casco y se lo soltó de la cabeza. Tiempo. Pareció disminuir la velocidad mientras la pieza de armadura caía por el aire, girando de punta a punta antes de traquetear hacia él. Tierra. Debajo de él, revelado por primera vez, estaba su rostro, y Arjand sintió que su corazón se detenía. Sus rasgos eran diferente a todo lo que había visto en su vida. Los pómulos altos enmarcaban ojos penetrantes que brillaban débilmente, como estrellas gemelas atrapadas en forma mortal. Su piel brillaba débilmente, como besada por la luz de la luna, y su cabello caía en cascada por su espalda en ondas de brillo blanco plateado. Ella no se inmutó, no vaciló, incluso cuando su identidad quedó al descubierto. Ella continuó. Lucha con la misma ferocidad implacable. Pero ahora algo había cambiado. Los soldados a su alrededor vacilaron, su determinación vaciló bajo el peso de su magnificencia sin velo. Incluso Arjand, el veterano experimentado que era, se encontró congelado una vez más. Esta vez no por admiración por su destreza, sino asombro absoluto por su apariencia. En ese momento, el campo de batalla cambió. No. Durante más tiempo fue simplemente una oponente a la que derrotar. Ella se convirtió en algo completamente diferente, algo trascendente. ¿Y cómo? Arlinn susurró su nombre en voz baja, aunque no podía decir cómo lo sabía, se dio cuenta de que la guerra había. Simplemente se vuelve infinitamente más complicado. Cuando el polvo se asentó momentáneamente, Arlinn parpadeó con fuerza, tratando de sacudirse el efecto hechizante que ella había proyectado sobre él. La mujer, no, la guerrera, avanzó con propósito, cortando sus espadas por el aire con precisión letal. A su alrededor, sus compañeros soldados se apresuraron a reagruparse, su anterior. La confianza sacudida. Algunos murmuraron maldiciones en voz baja. Otros intercambiaron miradas nerviosas, sin saber si presionar.
el ataque o la retirada. Sin embargo, ninguno de ellos podía negar la innegable verdad. Ella era extraordinario. Recuperaos, ladró el sargento Hargrove, sacando a Arjun de su estupor. Él, el canoso líder de su escuadrón, pisoteó hacia el grupo, su voz atravesando la bruma de la incredulidad. Ella es solo otra basura alienígena, igual que el resto. La dejas meterse dentro de tus cabezas. Eres carne muerta. Pero las palabras de Arrobe fracasaron. Todo el mundo lo vio. La forma en que ella luchó, la forma en que se comportó, no fue arrogancia. Era una certeza. Ella no necesitaba burlarse ni amenazar porque sabía que era mejor. Y lo peor de todo, ella tenía razón. Arjun apretado. Su agarre en su rifle, obligándose a concentrarse. Este no era momento para soñar despierto o reflexiones poéticas. Vidas. Dependía de que él se mantuviera alerta. Aún así, no pudo evitar notar cuán sin esfuerzo ella se movía entre ataques. Esquivando rayos de plasma y desviando golpes cuerpo a cuerpo con movimientos tan suaves que rozaban lo hipnótico. En un momento, ella saltó alto en el aire, girando en pleno vuelo para aterrizar detrás de 3 de sus camaradas. Antes de que cualquiera de ellos pudiera. Reaccionó, los desarmó con un solo golpe de su arma, dejándolos indefensos y aturdidos. Ella está jugando con nosotros, murmuró el soldado Daston, agachado junto a Arlen detrás de una pared derruida. Su comportamiento generalmente arrogante era reemplazado por pavor de ojos anchos. Somos superados en número, armas y completamente. Jodido. Todavía no, respondió Arlon, aunque incluso luchó por creer lo que decía. Propias palabras. Miró de reojo a Daston, cuyas manos temblaban ligeramente mientras recargaba su blaster. Quédate cerca. Mantente móvil. Si podemos alejarla de los demás y hacer qué, pídele que firma mi casco. Daston se quebró, claramente perdiendo la paciencia con lo absurdo de su situación. Tú la viste, hombre. Ella no es humana. Ella es el arrastrado. Fuera, sacudiendo la cabeza. Ya ni siquiera lo sé. Antes de que Arjun pudiera responder, el sonido del crujido del metal volvió a llamar su atención sobre la refriega. El guerrero alienígena había acorralado al cabo Rea contra un pilar destrozado. Su hoja resplandeciente se apartaba a centímetros de la garganta del joven soldado. Rea levantó las manos. Rendido, temblando visiblemente. Por un breve segundo, Arjun pensó que todo había terminado, que acabaría con Rea. Sin duda, pero en lugar de eso ella hizo una pausa. Su luminosa mirada trabado en el cabo de la cara, el estudio de su con. Una intensidad que hizo que el pecho de Arjun se tensara. A continuación, a todos en shock, ella bajó su arma. Con un despectivo gesto de su muñeca, ella dio un paso atrás, permitiendo que Raina a Scramble de distancia. No. La explicación, sin insultos, solo un silencio en el acto de la misericordia de Dios que dejó todo el campo de batalla tambaleándose. ¿Qué demonios fue eso? Arrobe gruñó, su confusión reflejaba la de todos los demás. ¿Por qué ella dejó? Ella. Nadie respondió. En lugar de eso, todos los ojos se volvieron a Arlen, que no había movido. Desde que presencié el intercambio. Algo sobre el gesto le hizo asentir con la cabeza, provocando emociones que no pudo del todo. No me. Fue compasión, estrategia o simplemente aburrimiento. Fuera lo que fuera. No importó. Porque en ese mismo instante llegaron refuerzos, tanto de ellos como de ella. Más barcos descendieron. Desde el cielo rojo sangre, desatando torrentes de potencia de fuego que obligaron a ambos bandos a dispersarse. En medio de la renovada caos, Arlen vislumbró por última vez una figura en retirada, su cabello plateado fluyendo detrás de ella como una pancarta de desafío. Más tarde, acurrucados en la relativa seguridad de un edificio en ruinas, los restos de su escuadrón intentaron hacer sentido de lo que había sucedido. Arrobe caminaba de un lado a otro, ladrando órdenes mientras le curaba una nueva herida en el brazo. Daston se sentó desplomado contra una pared, murmurando oscuramente sobre malos augurios. Otros tendían a lesiones o equipos revisados, sus expresiones sombrías. Pero Arjun se mantuvo al margen, mirando a través de un agujero irregular en la pared. Su mente se aceleró con preguntas que no pudo responder. ¿Quién lo era? ¿Por qué había perdonado a Rea? ¿Y por qué, a pesar de todo, se sintió atraído por ella, no solo como un soldado que admira a un adversario digno, sino como algo más profundo, algo primordial? Él
Apretó los puños, la frustración burbujeaba bajo la superficie. Cualquiera que fuera este sentimiento, era peligroso. Ellos fueron en guerra después de todo. Enemigos en lados opuestos de un conflicto que no mostró signos de terminar. Pero por mucho que trató de convencerse a sí mismo de lo contrario, conocía una cosa segura. Esto no había terminado. No por mucho. Los días siguientes a la encuentro difuminado en una bruma de tensión e incertidumbre. La unidad de Aryand se reagrupó en una base improvisada enclavada dentro de las ruinas de una estructura antigua. Sus paredes grabadas con símbolos que nadie podía descifrar. Los suministros fueron bajo, con la moral baja, y el recuerdo persistente del guerrero alienígena se cernía sobre cada conversación. Mientras que algunos, descartada como un enemigo formidable más, otros, como Arlene, no pudieron sacudirse el sentimiento que ella representaba. Algo mucho más grande. Arrobe convocó una reunión en el sombrío interior de la carpa de mando. Su voz grave haciendo eco fuera de las superficies metálicas. Los mapas esparcidos por la mesa mostraban su posición actual y el alienígena circundante. Fortaleza marcada con círculos rojos que indican puntos de interés. Escuchen, comenzó, apuñalando con un dedo a uno. Círculo particularmente siniestro cerca del borde del mapa. Intel sugiere que tienen un importante centro de suministro aquí. Si golpeamos, ya es bastante difícil, podríamos mantener sus operaciones el tiempo suficiente para cambiar el rumbo. ¿Alguna objeción? El silencio llenó la habitación. Nadie se atrevió a discutir. No cuando la alternativa estaba inactiva mientras el enemigo se reagrupaba. Pero Aryand notó los sutiles intercambios de miradas entre sus camaradas, miradas feroces que delataban su malestar. Ninguna de ellos quería admitirlo en voz alta, pero todos sabían que la verdadera razón detrás de la misión, la venganza. Después de la humillación de ser vencido por un único Alien Warrior, el orgullo exigió a represalias. Cuando terminó la sesión informativa, Arlene se demoró. Por detrás, se pretende estudiar el mapa, mientras que el resto presentó a cabo. Una vez a solas con Hargrove, se aclaró la de la garganta. Señor, permiso para hablar libremente. Arrobe levantó una ceja, reclinándose en su silla. Vaya por delante, vas. Escúpelo. Se trata de ella. Aryand dudado, eligiendo sus palabras con cuidado. El que dirigió la emboscada. Creo que ella es más que solo un soldado. Ella es diferente. Arrobe resopló, agitando un gesto desdeñoso. Mano. Diferente como, más fuerte, más inteligente, más guapo. Ahórrame la poesía. Chico. Somos soldados, no filósofos. No, señor, Aryand presionó, ignorando él. Ya. Quiero decir, sí, ella es todas esas cosas, pero hay algo más. Hizo. ¿Ves la forma en que perdonó a Rhea? Eso no fue protocolo. Ni siquiera era lógico. Ella tomó la decisión de mostrar misericordia. Y opciones como esa, nos dicen algo sobre quién es ella. Por un momento, Arrobe simplemente lo miró fijamente. Su expresión ilegible. Luego, con un suspiro pesado, se inclinó hacia adelante, descansando sus codos sobre la mesa. Tienes razón, vos. Ella es diferente. Pero déjame decirte. Tú algo. En la guerra, la diferencia no importa. Solo los resultados lo hacen. Sí. Ella es noble o despiadada, compasiva o cruel, eso no cambia nada. Nuestro trabajo es para neutralizar la amenaza. Punto. Aryand asintió rígidamente, sabiendo mejor que presionar más. Por mucho que respetara el pragmatismo de Hargrove, una parte de él se rebeló contra la idea de reduciéndola a un objetivo más. Había demasiada complejidad allí, demasiadas preguntas sin respuesta. Pero órdenes. Eran órdenes, y el deber era lo primero. Más tarde esa noche, mientras el escuadrón se preparaba para en la próxima redada, Aryand se encontró vagando hacia el perímetro del campamento. El aire estaba espeso con anticipación, del tipo que precedió a las tormentas. Cuchillas afiladas de soldados. Limpiaron armas e intercambiaron bromas nerviosas para enmascarar su ansiedad. Más allá de las barricadas, el paisaje alienígena. Estirada sin cesar, su misteriosa belleza es cautivadora y premonitoria. Parece que tienes mucho en tu mente, escuchó una voz detrás de él. Girando, Aryand vio acercarse a Raina. Su comportamiento alegre habitual fue moderado. Llevaba un pequeño kit de herramientas,
probablemente dirigiéndose a reparar uno de los drones dañados. Ensuciando el área. Estoy bien, dijo automáticamente, aunque sonaba la mentira. Hueco hasta para sus propios oídos. Rhea sonrió, cepillando un mechón de cabello de su cara. Claro que lo eres. Es por eso que has estado caminando como un animal enjaulado. Durante la última hora. Aryan suspiró, admitiendo la derrota. Es solo que sigo pensando en ella, en lo que ella te hizo o no te hizo allá atrás. ¿Por qué? ¿Alguien como ella mostraría piedad, especialmente en medio de una pelea? Rhea inclinó la cabeza, considerando la pregunta. Quizás esté cansada de pelear. O tal vez ella vea algo que vale la pena salvar en nosotros. Demonios, tal vez solo le gusta meterse con la cabeza de la gente. Ella se encogió de hombros, ofreciendo una sonrisa de ri. De cualquier manera, no cambia el hecho de que mañana probablemente estaremos disparando el uno al otro de nuevo. Su despido casual dolió, aunque Arlene no pudo decir por qué. Tal vez fue porque en el fondo quería creer que había más en la historia, que su conflicto no era tan negro y blanco como todos suponían. O tal vez fue porque temía lo contrario, que ella realmente fuera tan despiadada como cualquier otra enemigo, y su creciente fascinación por ella no era más que una ilusión. Bueno, si lo descubres. Déjame saber, Raina añadido a la ligera, dándole un codazo juguetón antes de continuar su camino. Queda solo una vez. Más aún, Arlene miró hacia el horizonte, donde los soles alienígenas se sumergían debajo de picos irregulares, proyectando largas sombras a través de él. Extensión desolada. Mañana traería violencia, dolor y quizás respuestas. Pero, esta noche, todo lo que podía hacer era asombro y esperanza. La redada comenzó al amparo de oscuridad. El escuadrón se mueve en silencio como fantasmas a través del terreno alienígena. Equipado con tecnología sigilosa y armado para los dientes, se acercaron al cubo de suministro con precisión calculada. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pesado por el conocimiento de que el fracaso significaba la aniquilación. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la misión, hubo un trasfondo de inquietud corriendo por las venas de Aryan. Uno nacido no del miedo al enemigo, sino de la posibilidad de encontrarme con ella de nuevo. A medida que se acercaban a las instalaciones, el zumbido de la maquinaria se hizo más fuerte, mezclándose con él. Charla distante de voces alienígenas. Sombras revoloteaban por el perímetro del complejo. Guardias patrullando en parejas. Aryan hizo una señal para que su equipo mantuviera sus posiciones, escaneando el área en busca de debilidades potenciales. El plan era sencillo: infiltrarse, sabotaje y extraer antes de que llegaran los refuerzos. Simple en teoría, pero plagado de peligros en la ejecución. Rompiendo formación, Aryan se acercó sigilosamente a la entrada, con el pulso martillando en sus oídos. Hizo un gesto para que Daston cubriera él mientras desactivaba el sistema de seguridad. Una tarea más fácil de decir que de hacer dada la avanzada tecnología alienígena. Sudor goteaba por su frente mientras trabajaba, con los dedos temblando ligeramente mientras manipulaba la interfaz desconocida. Finalmente, con un suave clic, el candado se desenganchó, otorgándoles acceso. En el interior, las instalaciones bullían de actividad. Las cintas transportadoras transportaban cajas de suministros mientras los trabajadores, tanto orgánico y mecánico, movido con eficiencia mecánica. El equipo de Aryan se dividió en equipos más pequeños, plantando explosivos en cruces clave. La tensión era palpable. Cada sonido amplificado 10 veces. Un movimiento equivocado, un paso en falso, y serían descubiertos. Entonces, sin advertencia, estalló el caos. Sonó una alarma, atravesando el aire como la ballena en pena. Las luces rojas brillaban en lo alto, bañando los pasillos con un resplandor siniestro. Desde algún lugar profundo dentro del complejo, los gritos resonaron, seguidos por el inconfundible sonido de botas golpeando contra los pisos de metal. Refuerzos. Estaban llegando. Retrocede. Hargrove ladró sobre las comunicaciones, su voz crepitaba con urgencia. Tenemos 30 segundos antes de que este lugar se convierta en un matadero. Aryan obedeció, corriendo hacia el punto rendezvous. Pero cuando dobló una esquina, se detuvo patinando, con el aliento atrapándose en su garganta. Parada a pocos metros de distancia estaba la guerrera alienígena, su espada desenvainada y lista, sus ojos luminosos. Encerrado en el suyo, inmovilizándolo en su lugar como una polilla al fuego.
Por un latido del corazón. Ninguno de los dos se movió, el mundo a su alrededor se desvaneció en la insignificancia. Ella. Sed, su voz melódica pero dominante, con un peso que desafiaba la traducción. ¿Por qué persistes? Ardín. Tragó con fuerza, agarrando su arma con más fuerza. Porque tenemos que hacerlo. Porque rendirse no es una opción. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con intensidad. Eso le picó la piel. Su amable se aferra a nociones tan frágiles. Honor. Deber. Sacrificio. ¿Realmente crees que estos ideales te salvarán? Antes de que él podía responder, el sonido de pasos que se acercaban forzó su atención a otra parte. Con un movimiento rápido, ella activó una pantalla holográfica en su muñeca, emitiendo comandos en un idioma que Aryand no podía entender. Momentos más tarde, apareció un destacamento de soldados alienígenas, formando una barrera protectora a su alrededor. Vete, ordenó, su tono. Sin dejar lugar a discusiones. Deja este lugar. No puedes ganar aquí. En ese momento, Arlene dudó, dividida entre el deber y el instinto. Luego, con un renuente, Nod se dio la vuelta y corrió, unirse a su retirada camaradas como explosiones sacudieron el centro de mar. Como ellos. Se escapó en la noche, la imagen de ella se quedó en su mente, una paradoja envuelto en acero y gracia, desafiante. Todo lo que él pensó que él sabía acerca de la guerra, la lealtad, y de la humanidad misma. De vuelta en la base, el estado de ánimo era sombrío. La redada había sido un éxito, al menos sobre el papel. Las explosiones habían paralizado el centro de suministro, dispersando las fuerzas enemigas y comprando a la humanidad un tiempo precioso. Pero la victoria probado amargo en Aryand la boca. El encuentro con el guerrero alienígena lo perseguía, reproduciéndose en su mente como una grabación rota de Ul. Sus palabras resonaron en su pensamientos, royendo los bordes de su resolución. ¿Qué quiso decir con frágil? ¿Nociones? ¿Se estaba burlando de ellos o advirtiéndoles? ¿Y por qué los había dejado escapar de nuevo? Sentado solo a la tenue luz de sus aposentos, Aryand miró fijamente la visera agrietada de su casco, trazando distraídamente las fracturas con el pulgar. No podía evitar la sensación de que ella no era solo una adversaria, sino algo más, un espejo que reflejaba verdades que él no estaba listo para confrontar. La guerra entre sus especies parecía interminable, alimentada por el odio y la desconfianza. Sin embargo, ella encarnaba algo más allá de ese ciclo. Ella era un rompecabezas que él quería resolver desesperadamente. Sus reflexiones fueron interrumpidas con un suave golpe a la puerta. Levantando la vista, vio a Raina parada allí, con una expresión inusualmente seria. «¿Tengo un minuto?», preguntó ella, entrando sin esperar una respuesta. Sostenía un bloc de datos en una mano, desplazándose a través de los archivos mientras ella se sentaba frente a él. «¿De qué se trata esto?», preguntó Arlene, dejando el casco a un lado. Rea dudó, luego le entregó el bloc de datos. En la pantalla había una serie de imágenes, bocetos, diagramas y grabaciones fragmentadas, todo representando al guerrero alienígena. Algunas fueron capturas recientes de drones de vigilancia. Otros datan de años atrás, mostrando destellos de batallas libradas en diferentes mundos. He estado investigando información, explicó Raina. Algo sobre ella. A mí también me intriga. Aryand se desplazó por los archivos, frunciendo el ceño. Cada entrada pintaba una imagen de un soldado inigualable en habilidad y liderazgo, pero envuelto en misterio. Hubo rumores de que negociaba altos el fuego, perdonaba a civiles e incluso desafiaba las órdenes de proteger a inocentes. Ella no es solo una luchadora, continuó Rea. Ella es un símbolo, un punto de reunión para ella. Gente. Pero también es impredecible. Algunos la llaman traidora a los suyos. Aryand frunció el ceño, absorbiendo la información. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Ella? Aliado, enemigo, algo completamente diferente. Ese es el millón de créditos. Pregunta, admitió Raina. Pero aquí está el truco. Ella tocó la pantalla, tirando una imagen granulada de la guerrera de pie junto a varios oficiales de alto rango de su facción. Su cuerpo. El lenguaje sugería tensión en lugar de camaradería. Quienquiera que sea, no lo es. Exactamente amada por sus superiores, lo que significa que ella se alejó, dejando que él. La implicación está en el aire. Arjin se echó hacia atrás, procesando las implicaciones.
Si ella realmente caminó una línea entre lealtad y rebeldía, entonces quizás había espacio para la negociación, para el entendimiento. Pero llegara. Ella sería arriesgada, posiblemente suicida. El comando no lo aprobaría, y Arrobe preferiría dispararle que entretener tal noción. Aún así, la semilla de la esperanza había sido plantada, echando raíces en él. Suelo fértil de dudas. Justo cuando abrió la boca para responder, el sistema de comunicaciones cobró vida, transmitiendo un mensaje urgente. Mensaje. Todas las unidades, preséntense en el centro de mando. Repito, todas las unidades al centro de mando inmediatamente. Intercambiando una mirada con Raina, Arlinn se puso de pie, con el corazón hundido. Cualesquiera que fueran las noticias que les esperaban, no serían buenas. Juntos, se apresuraron hacia la tienda, haciendo a un lado las quejas. Preguntas arremolinándose en sus mentes. La guerra aún no había terminado con ellos, ni mucho menos. El centro de comando fue un zumbido. Con actividad cuando llegaron Arland y Raina. Los soldados se apiñaban alrededor de monitores que mostraban transmisiones en vivo de drones de reconocimiento. Hargrove estaba al frente, con el rostro sombrío mientras estudiaba las imágenes. En las pantallas, una enorme flota alienígena se alzaba siniestramente en el horizonte. Sus naves borrando el cielo ya carmesí. Pero lo que realmente llamó la atención de Aryand, el emblema esmaltado en la vasija principal, un sello que coincidía con el grabado en la armadura de la mujer guerrera. Se están movilizando, gruñó Hargrove, señalando a la armada que avanzaba. Y ellos son dirigiéndose directamente hacia nosotros. Un murmullo colectivo recorrió la habitación, pero Arlinn apenas lo escuchó. Sus ojos estaban fijo en la insignia, su mente acelerando. ¿Por qué ella, alguien que había demostrado ellos misericordiosos, no una, sino 2 veces, ahora lideran un asalto contra ellos? No lo hizo. Tiene sentido. A menos que, espera, dijo Aryand de repente, dándose un paso al frente. Todos los ojos se volvió hacia él, algunos escépticos, otros curiosos. Esto no es solo otro ataque. Mira la formación. Están transmitiendo abiertamente. Ningún intento de sigilo. Si quisieran aniquilarnos, lo habrían hecho en silencio al amparo de la oscuridad. Esta es una declaración. Arrobe se cruzó de brazos, su expresión ilegible. ¿Y qué son exactamente? Tratando de decirlo, ¿vas? ¿Rendirse o morir? No, Arlinn respondió con firmeza. Es ella. Ella nos está enviando un mensaje. Tal vez no directamente, pero ella está involucrada. Eso. Symbol, es de ella. Por un momento, el silencio flotó pesadamente en el aire. Entonces Raina habló. Arriba, sosteniendo el bloc de datos que trajo antes. Él podría estar en algo. ¿Recuerdas esos archivos? Ella no sigue órdenes ciegamente. Si ella está liderando esto. Cargo, hay una razón. Arrobe soltó un suspiro frustrado, frotando su templos. Incluso si tienes razón, y no estoy diciendo que lo estés, ¿qué diferencia hace? No podemos negociar con ellos. Asalto medio. Nos destrozarán antes de que siquiera digamos una palabra. Ahí es donde te equivocas, Arlén respondió. Pero un líder agobiado por la pérdida, un ser impulsado por el mismo deseo de justicia y supervivencia que lo motivó. Él. La realización lo sacudió hasta la médula. No lo sé, admitió en voz baja, su voz quebrándose bajo el peso de su propia incertidumbre. No sé cómo arreglar esto. Sin embargo, su agarre se aflojó ligeramente. Ella no lo liberó por completo. Por un momento fugaz, pensó que veía algo suavizado en su expresión, un parpadeo de comprensión, o tal vez resignación. Pero luego desapareció, reemplazado por la determinación acerada. Él había llegado a asociar con ella. Entonces encontraremos la manera, dijo con firmeza. Su voz sonando con convicción. Juntos. El peso de su declaración se posaba sobre él, pesado y innegable. Juntos, la palabra se hizo eco en su mente, lleno de implicaciones él. No ha de comprender. Cuando finalmente ella lo soltó y se volvió para atender a su soldado caído, él sintió el vínculo. Entre ellos cambio, el fortalecimiento de una manera que no podía explicar. Sea cual sea el camino por delante, sabía una cosa para cierto. Se forjaría no solo por deber o necesidad, sino por algo mucho más profundo, una esperanza frágil y tenue. Eso se negó a extinguirse. Los días que siguieron fueron un borrón de tensión e inquietud. Las palabras de Sanara.
Permanecían en su mente, su peso presionándolo como un grillete invisible. Juntos, la promesa o amenaza. De esas palabras lo perseguía, royendo los bordes de su resolución. Se encontró cuestionando todo. La guerra. Su papel en ella, incluso la naturaleza misma del vínculo que lo unía a ella. Ya no era solo una conexión forjada por Sang. Se había convertido en algo más profundo, más insidioso, una carga compartida de la que ninguno de los dos podía escapar. Sin embargo, tanto como él. Al tratar de concentrarse en encontrar respuestas, el mundo que los rodeaba parecía decidido a separarlos. Los rumores se propagaron rápidamente. A través de ambos lados del conflicto, alimentado por la paranoia y el miedo. Entre su propia gente, susurros comenzaron a circular. Sobre él, que se había vuelto rebelde, que estaba en connivencia con el enemigo. Algunos lo acusaron rotundamente, otros lo evitaron. En conjunto, lanzando miradas cautelosas cada vez que pasaba. Incluso aquellos que alguna vez habían sido aliados ahora lo consideraban con sospecha, su confianza erosionada por el hecho innegable de que llevaba un pedazo del enemigo dentro de él. De su lado, las cosas no estaban mucho mejor. Sus soldados lo observaban de cerca, su lealtad a Sanara inquebrantable, pero su tolerancia para él desgastado. No confiaban en él, no del todo, y él no podía culparlos. Cada vez que entraba en su campamento, cada vez que se paraba a su lado, sentía sus ojos aburridos en él, buscando signos de traición. Y aunque Sinara nunca reconoció abiertamente su escrutinio, él sabía que ella también lo sentía. Ella lo protegió cuando pudo, desviándose. Preguntas y silenciar la disidencia con una sola mirada. Pero las grietas comenzaban a mostrarse. Su autoridad, absoluto como alguna vez pareció, estaba siendo probado. Luego vino la emboscada. Eso sucedió durante lo que debería haber sido una patrulla de rutina. Una simple misión para explorar el perímetro de su territorio. Sanara lideró el grupo ella misma, insistiendo en que se uniera a pesar de sus protestas. Necesitas. Para aprender, dijo simplemente, su tono no admitía argumentos. Así que se fue, armado y cauteloso, muy consciente de lo fuera de lugar que se sentía entre sus guerreros. El bosque que atravesaban era denso y alien, sus imponentes árboles proyectaban extrañas sombras que danzaban por el suelo. El aire estaba lleno de humedad. Y el débil zumbido de criaturas invisibles, creando una atmósfera que puso sus nervios de punta. Estaban muy adentro. El bosque cuando golpeó. En un momento se movían silenciosamente entre la maleza. Al siguiente, estalló el caos. Las explosiones rompieron el silencio, enviando fragmentos de corteza y tierra volando en todas direcciones. Los gritos llenaron el aire, órdenes ladrando en lenguas extrañas, gritos de dolor y enojo mezclándose en una cacofonía de violencia. Sus soldados, dispersos, cubriéndose detrás de árboles y rocas mientras el fuego enemigo llovía sobre ellos. Pero estas no eran fuerzas humanas. Atacando. Eran otra facción de extraterrestres, de los que solo había oído rumores. Mercenarios, algunos los llamaban. Otros susurraron nombres más oscuros, insinuando experimentos que salieron mal en armas diseñadas para aniquilar especies enteras. Sanara se movió con una eficiencia aterradora, dirigiendo a sus tropas y al mismo tiempo defendiéndose de los atacantes. Él se quedó cerca de ella, sin saber qué más hacer, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras luchaba junto a seres que podría haberlo matado sin dudarlo hace apenas unas semanas. La batalla continuó, brutal e implacable, hasta que un agudo el llanto atravesó la guarida. Uno de sus soldados cayó, agarrándose a una herida que burbujeaba con un núcleo de ojos verdes antinatural. Veneno. Su estómago se agitó cuando se dio cuenta. Los mercenarios no solo intentaban matarlos. Ellos estaban usando armas biológicas diseñadas para corromper desde adentro. ¡Retírate! Senara gritó, su voz atravesando el caos como una cuchilla. Sus soldados obedecieron al instante, retrocediendo en retiros organizados mientras cubriendo los movimientos del otro. Pero a medida que se movían, notó algo extraño. Los mercenarios no perseguían, no. Agresivamente. De todos modos, sus ataques disminuyeron, volviéndose esporádicos e imprecisos. Casi como si estuvieran esperando algo. Y entonces se lo vio. Una figura emergió del humo y los escombros, alta e imponente, vestido con una armadura que brillaba como metal líquido. Su rostro estaba oscurecido por una máscara, sin rasgos distintivos.
excepto por dos aberturas rojas brillantes donde deberían haber estado los ojos. Levantó la mano y los mercenarios restantes cesaron, disparando de inmediato, retirándose a las sombras tan rápido como habían venido. Te has vuelto suave, Sara, la figura. Sed, su voz distorsionada y mecánica, pero inequívocamente burlona, dejando que los humanos peleen tus batallas ahora. ¡Qué lejos has caído! Sara dio un paso al frente, colocándose entre él, figura y sus soldados. Colrizada, dijo, con el tono helado. Debería haber conocido. Cal inclinó la cabeza, el gesto inquietantemente evocador del tamaño de un depredador. Arriba su presa. ¿Pensabas que no nos enteraríamos de tu pequeño experimento? Hizo un gesto hacia él, y sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Has violado todas las leyes, cruzado todos los límites. Hacer. ¿De verdad crees que el Consejo dejará esto en pie? Su expresión se endureció, pero había un parpadeo de incertidumbre en sus ojos, una vulnerabilidad que no podía ocultar del todo. Esta no es tu preocupación, respondió ella. Su voz se mantuvo firme a pesar de la tensión crepitando en el aire. Vete ahora, o haré que te arrepientas. Cal se rió. Un sonido frío y hueco que hizo temblar a todos los presentes. Oh, no estoy aquí para pelear contigo, hermana. Todavía no. Por cierto. La palabra golpeó como un puñetazo en el estómago. Hermana. Se quedó mirando a Sanara, sacudiéndolo hasta el lugar. Ella no se encontró con su mirada, su atención se centró únicamente en Cal. No, estoy aquí para dar un mensaje. El Consejo sabe lo que has hecho. Ellos conozca el vínculo y no tolerarán tal contaminación. Antes de que alguien pudiera. Reacciona, la colrizada se volvió y desapareció en el bosque, su forma se disolvió en la sombra como si nunca hubiera estado allí. El silencio cayó sobre el claro, pesado y sofocante. Sus soldados intercambiaron miradas inquietas, su disciplina anterior, dando paso a murmullos de inquietud. Pero Sanara permaneció inmóvil, con el cuerpo rígido y la rabia apenas contenida. ¿Cuándo? Finalmente habló, su voz era baja y peligrosa. Nos mudamos ahora. Sin. Esperando el reconocimiento, se dio la vuelta y comenzó a caminar, con el paso rápido y decidido. Sus soldados lo siguieron. Sin lugar a dudas, dejándolo atrás, su mente tambaleándose. Hermana, la contaminación de bonos. Las implicaciones se arremolinaron en su cabeza, formando una maraña. Una red de preguntas que no estaba seguro de querer responder. Cualesquiera que fueran los secretos que Sara había estado guardando, eran mucho más grandes. Y mucho más peligroso de lo que había imaginado. Y ahora, atrapado en el fuego cruzado de la política y el poder. Luchas que apenas entendía, se dio cuenta de una cosa con una claridad escalofriante. La guerra no fue solo entre humanos y extraterrestres. También estaba destrozando a su gente. El viaje de regreso a el campamento estaba plagado de una tensión tácita que flotaba densamente en el aire, más pesada que la húmeda atmósfera alienígena. Alrededor de ellos. Cada paso se sentía como una marcha hacia un destino incierto, y aunque los soldados Inara se movían con práctica disciplina, su confianza habitual parecía tambalearse. La revelación de la presencia de Cal y las implicaciones de sus palabras habían resquebrajado algo fundamental dentro de sus filas. Susurros se esparcieron entre ella. Guerreros, conversaciones silenciosas que cesaban cada vez que se acercaba. No podía culparlos, ni siquiera él. Confía plenamente en sí mismo más. Sanara caminaba a la cabeza del grupo, con su postura rígida e inflexible. Pero ahí. Era una fragilidad para sus movimientos ahora, como si se estuviera manteniendo unida por pura fuerza de voluntad. Ella. Los ojos violetas escaneaban el horizonte constantemente, atentos a las amenazas, tanto visibles como invisibles. Ella no había hablado. Desde que abandonaron el lugar de la emboscada, y cada intento que hizo de acercarse a ella fue recibido con silencio o una cortedad. Despido. Estaba claro que se estaba retirando a sí misma, construyendo muros no solo contra él, sino contra todos. Cuando finalmente llegaron al campamento, la escena estaba inquietantemente silenciosa. Los incendios ardían a fuego lento, proyectando sombras parpadeantes a través de refugios improvisados, pero el bullicio habitual de actividad estaba ausente. En cambio, grupos de soldados se pararon en pequeños grupos, hablando en voz baja, con los rostros grabados de preocupación. Como Sanara pasó junto a ellos, las cabezas se volvieron para seguir su progreso, las miradas se demoraron más de lo necesario antes de desaparecer. Ella los ignoró a todos,
dirigiéndose directamente a su carpa de mando sin siquiera echar un vistazo en su dirección. Él dudó. Afuera de la entrada, dividida entre darle espacio y confrontar la verdad Haddon. El vínculo entre ellos. Pulsó insistentemente, instándolo a avanzar, pero estaba impregnado de inquietud, un reflejo de su propia confusión. Por último, robándose, apartó la solapa y entró. El interior. Estaba tenuemente iluminado, la única iluminación provenía de una sola linterna colgada del techo. Mapas y esquemas. Cubrió las paredes, se desplazó con marcas en escritura alienígena que no pudo descifrar. Sara se paró en él. En el centro de la habitación, de espaldas a él, las manos apoyadas en el borde de una mesa cargada de exhibiciones tácticas. Ella. Los hombros subían y bajaban con cada respiración medida, pero por lo demás ella no dio ninguna indicación de que supiera que él estaba ahí. Eres mi hermana, dijo finalmente, su voz atravesando él. Silencio como una cuchilla. Cal te llamó así. Ella se puso rígida, pero no se dio la vuelta. Por un largo momento, ella dijo nada, y se preguntó si ella lo negaría por completo. Luego suavemente, casi a regañadientes, ella habló. Sí, por sangre, si no por elección. Su admisión lo golpeó. Como un golpe físico, golpeando el viento de sus pulmones. Hermana, la palabra. Resonó en su mente, llevando consigo una cascada de preguntas que no estaba seguro de querer responder. ¿Por qué no le dijiste? ¿Yo? Preguntó, con un tono más agudo de lo que pretendía. Porque no cambia nada. Ella se quebró, girando para enfrentarse a él. Sus ojos violetas ardían de ira y algo más. Dolor quizás o arrepentimiento. ¿Qué diferencia hace? ¿Saber habría cambiado la forma en que me ves? ¿Habría hecho esto lo que somos? ¿Más fácil de entender? Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Ella